Aprovechando hoy 2 de octubre, es el Día de los Trabajadores de Edificios, saludamos a Víctor Santamaría, a su padre y a todos los trabajadores, la verdad, los encargados. Queremos presentar un trabajo que ha hecho el doctor José Luis Di Lorenzo, un gran compañero, que se ha dedicado en todos estos años al tema previsional. Y en esta investigación muestra cómo las AFJP se fueron apropiando del dinero de los jubilados y los medios de comunicación, producto de la terrible pauta que le ponían, recién acabamos de ver a Víctor Hugo que cuenta, entre otros, los negocios que hacían en conjunto, como no había acá periodistas de investigación que publicaran lo que estaba a la luz del día, que lo podía hacer cualquiera como Di Lorenzo. Veámoslo. A ver. Analizar el rol que cumplieron los medios de comunicación en un caso concreto, que es el de la CFJP, va a ser muy ilustrativo para darnos cuenta qué es lo que se está discutiendo, por qué tanta resistencia a cambiar una ley. En realidad, su propaganda, la desinformación a la que nos sometieron en este tema concreto de la CFJP y la ausencia de periodismo de investigación son el nudo gordiano. Martínez de Oz, en el gobierno militar, del golpe de proceso militar, adultera el índice de remuneraciones. Ese índice de remuneraciones es el que por ley se utiliza para ajustar los saberes de jubilados y pensionados. Sin embargo, el periodismo de investigación nunca dio cuenta de esto, ni se notició. ¿Pero por qué? Porque el destino de este ajuste estructural que estaba haciendo Martínez de Oz era pago de servicios de la deuda externa. Lo objetivamente cierto es que arrancó quitándole el 16% mensual de los bolsillos de los jubilados en 1999 y ya para 1983, cuando está por asumir Alfonsín, la confiscación, gracias a haber adulterado el índice de remuneraciones, ya era de casi el 40%, el 37% para ser más exacto. Tampoco dijo el periodismo de investigación que desde el gobierno militar que nace con el golpe de 1976 y los sucesivos gobiernos democráticos de Alfonsín y Menem, en conjunto y por mantener esta confiscación, le quitaron a los abuelos la friolera de 75.000 millones de pesos. 75.000 millones de pesos dólares, ya estamos en los 90, pasó el turno del gobierno de Alfonsín, los medios empiezan a advertir que a los abuelos se les pagaba de menos. Pero ¿cómo usan esta lógica? Para empezar a criticar por malos a los gobiernos, que solamente los critican por malos cuando son democráticos. Se descalifica el sistema previsional público y se empieza a propagandizar las bondades de la reforma previsional chilena, impuesta por el gobierno de Pinochet. Pero lo que estaban haciendo era justificar el saqueo social que se estaba preparando. Sin embargo, el periodismo de investigación pudo, simplemente habiendo leído un libro de Amancio López, demuestra que el sistema chileno era carísimo para los chilenos. La transición entre el viejo y el nuevo sistema que se estaba imponiendo le costaba la friolera a todos los chilenos de 1,5 veces su Producto Bruto, una cifra sideral. Este incumplimiento con la movilidad que venía de Martínez de Oz, que nadie decía que venía de Martínez de Oz, como ya llegaba al 40% en la época democrática, empezó a justificar la descalificación del sistema previsional nacional público. Y se empieza a institucionalizar la idea que todo lo privado es bueno solamente por ser privado y que todo lo público es malo solamente por ser público. En 1985 se firma, el gobierno de Alfonsín, un memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario, en cuyo artículo 19 el Estado Nacional se compromete a eliminar el déficit previsional. Esto literalmente quiere decir ajuste estructural, pagar menos las jubilaciones. Hay un hito de iniciación de la creación de la CFJP a cargo del diario La Nación. El 13 de octubre de 1986, el diario La Nación le dedica una página entera a un artículo de opinión de un señor que bajo el título de la increíble estafa del sistema previsional argentino demuestra, entre comillas demuestra, de qué modo le hubieran rendido sus aportes mensuales si en lugar de dárselos al Estado, él los hubiera invertido mes a mes en lo que fue más rentable en sus 30 años de aportes. Claro, esto era un enorme sofisma y una enorme patraña.
Objetivamente cierto, la ganancia solamente en concepto de comisión fue unos 14.000 millones de dólares. Esto equivale a haberse apropiado de 2 ciudades enteras como la de La Plata y haber generado en el mismo periodo, solamente por construir las ciudades, 4 millones de puestos de trabajo. Esto desnuda la matriz. Se pudieron hacer 4 millones de puestos de trabajo en época de crisis y plena desocupación de la Argentina. En cambio, se le dio al sistema especulativo propagandizado por los medios de comunicación una ganancia para nada. Un ejemplo nos va a demostrar por qué no informó o mal informó. Clarín, uno de los grupos multimedios, era dueño de 2 AFJP, Máxima y Activa. Y les pregunto, ¿cuál es la objetividad de quienes opinan sobre sus propios negocios? Esta es la libertad de empresa que nos enseñaba Jauretche, mostrada en un caso concreto. Es un sofisma decir que defienden la libertad de prensa. Lo que están defendiendo es la libertad de hacer indiscriminadamente negocios, mintiéndonos y engañándonos. Cuando uno ve estas noticias del saqueo, que se suma a la cantidad de millones de dólares que los argentinos tienen en actividades en el exterior, uno recuerda algo que dijo acá Bernardo Klicksberg, uno de los mayores especialistas en pobreza que tiene el mundo, que no es que seamos subdesarrollados por pobres, sino que Sudamérica por rica es subdesarrollada, por rica y por saqueada. Lo que te quiero preguntar es, cuando uno escucha estas propagandas permanentes en el sentido que no va a haber pluralismo con la ley de medios, o algo que ha dicho un exfuncionario, Noche Aguiar, que los medios se van a concentrar más con esta ley. ¿Qué reflexión te suscita, Claudio? No, aparte es raro porque yo hablé bastante con Aguiar, porque realmente es una autoridad. Está el famoso decreto 764 que firmó en el 2000 sobre la regulación de las compañías telefónicas, que no se cumple y realmente es extraordinario. Y él hablaba que la ley era una ley de 8 puntos, entonces no entiendo por ahí que ahora él piense que... Porque jugó al final sí, como jugó. No, la verdad que no, porque hablé mucho con él, incluso los debates en la UBA, él estaba y era como un verdadero defensor, pues se tomaron muchos de las apreciaciones de él. Yo creo que todo lo contrario. Primero, la reserva del espectro del 33% para los sectores públicos sin fines de lucro. Y después, recién vimos un caso emblemático, o sea, la concentración, en el caso de 2 empresas de cables que terminan fagocitándose a otra, dejan en la calle a laburantes que mantenían el insumo de 10 señales de 24 horas. Yo no puedo dejar de pensar, imagínate. Claudio, no puedo dejar de pensar que la multiplicación de organizaciones sin fines de lucro, de ONGs a cargo de señales, va a permitir que estas cosas se denuncien. Obviamente. Que no puedan pasar. Claro, se denunciarán en Mendoza, se denunciarán en Córdoba, se denunciarán en el sur, en algún lado se van a denunciar. La dan con Mendoza, ustedes, ¿cómo? Los vuelve locos. No, que más, Mendoza. Bueno, es una hermosa locación geográfica. Ahora, te quería hacer otra pregunta, porque esto me parece un hecho objetivo, Claudio, ¿no? La oposición suele enarbolar la falta de discusión suficiente. Yo hablé en 4 o 5 eventos en el interior del país para la difusión previa, antes de que este proyecto fuese enviado. Nunca había nadie particularmente interesado. Y la última reunión informativa que se iba a hacer en el Senado fue una reunión previo a la firma de los informes de comisión, fue una reunión a la que la oposición no asistió. Es curioso esto, ¿no? Que por un lado se pida más debate y que por otro lado cuando hay debate no se asista. Sí, yo creo que es la verdad que es un argumento absolutamente irrelevante, porque es un proyecto que se viene discutiendo es un proyecto que se viene discutiendo del 83 en adelante. Es más, este proyecto toma la figura del defensor del público desde el proyecto de Alfonsín del 89. El Consejo para la Consolidación de la Democracia, toma cosas de la COSITMEC, toma temas puntuales de Stolbizer que así se agarran y con ayornados, son las mismas direcciones políticas. Entonces es un tema que se viene discutiendo los 21 puntos. O sea, es inédito pensar que esto no se discutió y no se debatió. A tal punto, si vos te metés en la Comisión de Comunicaciones, elegiste en la Comisión de Comunicaciones, ¿cuál es el proyecto emblemático, el más importante que vos tenías para desarrollar? Es una nueva ley de medios. Si no tenías una ley de medios, una deuda de la democracia, ponete a desarrollar eso. O
Yo el año pasado me puse, lo primero que hice fue juntarme con Mastrini, empecé a estudiar el tema, hice un máster en la UTN sobre medios digitales. Se nota, se nota. A estudiar el tema porque era lo más importante, es lo más importante. Discapacidad, ¿qué era lo más importante? La Convención Internacional de Derechos para Personas con Discapacidad, no había nada más importante. Bueno, hay que hacerlo y lo hicimos. Entonces, si no, entonces no hay debate. No hay debate porque no quisiste hacerlo. Bueno, si el viernes que viene tenemos ley, me parece que el debate va a tomar otro sentido, pero no va a dejar de existir. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Y en la nueva fase del debate también esperamos contar con tu presencia. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias por estar ahí. Como solemos decir, que le hayan pasado la mitad de bien de lo que la pasamos.